Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal favorito de perfumería, donde en este canal les dan consejos, les dan plática, les cuentan historias, les cuentan chistes y les hacen shorts un poquito divertidos. Sí, un poquito divertidos para salirse de lo común, de lo cotidiano que podamos ver pues diario en TikTok o los YouTube Shorts o pues todo eso. Pero bueno, whatever, como sea. Vamos a empezar. Vamos a ver qué pasará en esta primavera con todos los perfumes que están saliendo. ¿Qué pasará? Que nos invadirán cada vez más con perfumes dulzones, o nos invadirán con perfumes frescos, o nos invadirán con Tutti Frutti, o le copiarán a Zara como pues ya saben que Zara está acostumbrado a bombardearnos con 2, 3 colecciones en prácticamente 15 días. Que prácticamente también lo está haciendo esto Jean Paul Gaultier, ¿verdad? Nos están bombardeando con perfumes y perfumes y perfumes y perfumes de la misma marca. Así que ya no veo yo. Ahora sí que ya no veo yo el fondo de las cosas. Ya no veo tierra porque cada vez esto está más caro y más difícil de conseguir las primicias, porque pues también aquí en México llegan al último ya prácticamente. Entonces, y así como ha llegado al último, yo les quiero contar de esta fragancia que yo la veo muy rica precisamente para este tiempo de primavera, este tiempo de verano también, que ya pues se viene también después de esto. Y es una fragancia que para mí es una infravalorada o poco valorada, porque de verdad es un buen perfume, tiene muy buena duración, tiene muy buena proyección, y es un perfume que pues yo no sé qué está pasando, con nosotros, que realmente los buenos perfumes se quedan al aire y se va. Entonces aquí lo que deberíamos de ver también es cuáles son nuestros gustos, y pues no sé, no irnos nada más con uno solo. Yo sigo diciendo que nuestra labor es tener un poquito de todo, precisamente para pues conocer más perfumes, conocer más aromas, conocer, identificar a cuál se parece o a cuál no. Yo creo que eso ya es lo último que yo le veo importancia, sino simplemente darle un valor a un perfume. Y pues prácticamente es lo que yo quiero darle a este perfume que yo vengo a hablarles con ustedes, que ha salido el año pasado, pero parece que nunca salió, porque así como salió, brilló un día, 2 días y se apagó. Y creo que es uno de los muy buenos perfumes que salieron el año pasado. Y aprovechando que va a salir su hermano menor, pero que está inspirado en su hermano mayor, pues yo les traigo Bulgari Men Rain Essence. Bulgari Men Rain Essence. Ya simplemente de sacarla de su caja, huele esto muy rico, muy rico. Oh no, por Dios. Esta es una fragancia sumamente, a pesar de su ADN, que es algo cítrico, que es algo acuático, que es algo almizclado. Esto, señoras y señores, es una joyita poco valorada. Es una joyita que qué bueno que también a la vez no la han hypeado, que nunca la hypearon. ¿Por qué? Porque pues ya la pude conseguir hace ya varios meses a un buen costo. Híjole, es que esto es un perfumón precisamente para estas fechas. ¿Por qué? Porque aquí la marca y Alberto Morillas, como ya muchos sabrán, tratan de emular
ay Dios mío, lo que es no precisamente el agua o la lluvia en la tierra, sino olería esto algo totalmente distinto. Esto es lo que tratan de emular, o lo que a mí me hace sentir esta fragancia, es que estoy simplemente con el sol, una brisa de lluvia rica, no chispeando, pero con una brisita así suavecita, que te acaricia, que te refresca, con un arco iris saliendo así a contraluz del sol, pero con esa brisa que se te antoja quedarte abajo para refrescarte. Con esa brisita que a lo mejor no te empapa, no te moja, no te hace así que llegues a tu casa todo mojada, que tengas que llegar a cambiarte a tu casa. No, sino es una brisa que se antoja, que dices, ah, qué rico. O sea, yo sé que no va a llover porque nada más está una nube arriba de mí. Y no por soledad, ni por tristeza, o porque nadie me quiera. No, sino es una nube que está refrescando el lugar. Y ese lugar puede ser en tu ciudad, pero también esto me hace ir más allá. Me hace sentir que estoy precisamente en el campo. Y pues bueno, yo mi fraccionamiento está prácticamente en un ejido, en un ejidal. Hay plantaciones donde cosechan, donde siembran. Entonces, cuando llueve con solecito y están los campos verdes, ay Dios mío, esto me refleja, esto me transporta precisamente a unos pasos, a una nube con agua, a que se vuelva realidad, que se vuelva físico, que se vuelva algo tangible y no nada más aromático. Esta fragancia, esto me captó. Y fíjense, déjenme decirles que yo cuando salió, pues no me gusta irlo a probar, no me gusta ir a probar los perfumes, porque saben que si me gusta, me lo voy a querer comprar. Y si no me lo puedo comprar en el momento, lo voy a traer en la cabeza y voy a decir, lo tengo que comprar, lo tengo que comprar, lo tengo que comprar, lo tengo que comprar, antes que lo reformulen, antes de que se acabe, antes de que lo saquen de stock, antes de que lo maten, antes de que hagan lo que quieran con la fragancia. Y entonces estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pues bueno, me atreví a ponérmelo. Entonces, ya saben que acá las dependientas en México y sobre todo en Liverpool te dicen, déjame te rocío. Las buenas ondas sí te ponen bastante. O sea, bastante es que prácticamente te agarran el brazo y te atomizan todo el brazo. Las que son coditas, pues nomás le hacen así como que, ¡ay! ¡Ay! Te puse de más. Entonces me pusieron de este perfume en toda la mano. Y creo que hizo layering con otros dos que yo traía acá. O sea, fue impresionante la cantidad que me pusieron de este perfume. Pero valió totalmente la pena, porque fue un perfume, o es un perfume, que en su ADN, como les digo, tiene los almizcles, tiene cositas verdes, cosas acuáticas, cosas atalcaditas, algo amaderado, también algo ozónico, pero lo ozónico me refiero a que se siente les repito, esa sensación de humedad, de brisita, de agua que va a caer. Y pues bueno, ustedes saben que esta es una fragancia del maestro de maestros, el maestro de Alberto Morillas. Entonces, esto, señoras y señores, lo que hace su salida tan espectacular es el té verde bañado con unas gotitas de naranja. Es el té verde bañado o mezclado con unas gotitas de naranja, que esto al momento de que se fusionan aromatizan a lo grande, a lo bestia. Y es una fragancia, es un olor
que sí te atrapa. Lo malo es su atomizador, pero bueno, esto se compensa con este rico. Ay, es que es una sensación divina, es una sensación de limpieza, es una sensación que de verdad sí me proyecta a ese momento de que empieza a caer la brisa sobre los campos, que los tengo prácticamente enfrente de mí. Por la cámara serían pues atrás de ustedes que están en el celular o viéndome por televisión. Y esto, híjole, cuando hace sus notas, el almizcle hace que esta fragancia sea limpia, que genere limpieza. Y luego súmenle el nanofar blanco, que es pariente de los lotos, que es pariente también. Hagan de cuenta que es una fusión de un loto con una rosa. Ese aroma, de ese dulzor que tienen todas estas flores, que sus esencias al momento de tocarlas o de darles fricción, calor, cambian, que pueden ser amargosas, que pueden ser dulcecitas, que pueden ser aciditas. O sea, esta sensación que hace esta fragancia con esta flor, con este almizcle, híjole. Y luego un soporte. Ay, Dios, es que no. Acabo de atomizar y lo sigo oliendo y me encanta. Híjole, y luego con una base de ámbar, con unas maderitas de gayak, híjole, que hace que esto se sostenga un poquito más. Pero un poquito más me refiero a que hasta el día siguiente que me meto a bañar, empezó a oler otra vez. Y bueno, ya todos sabemos que eso significa que prácticamente ya la fragancia ya murió en ese instante. O sea, se reactivó, pero para morir, para decir adiós, gracias por haberme usado, los quiero, besos, bye. O sea, se retira como los grandes, como pocos perfumes que tengo en la colección. Y vaya que ahora sí puedo presumir que tengo una vasta colección que me ha costado y que los compro, los consigo para reseñárselos a ustedes, y porque me gustan y porque pocos son los que me encantan. Y déjenme decirles que esta Bulgari Men Rain Essence me encanta. Es de los mejorcitos que ha sacado esta línea de Alberto Morillas. Inclusive para mí, para mi gusto, mucho mejor que la Bulgari Men in Black. Mucho mejor que la Goody, la Neroli. Bueno, la Neroli por ahí se va compitiendo, pero esto para mí es la mejor de la línea, porque refleja una sencillez, una limpieza que te refleja, que te hace transportarte a sitios de la infancia, que te hace transportar o que te hace extrañar esos momentos de lluvia, que te da nostalgia, que te da alegría. Y esta fragancia yo la veo totalmente para todas las ocasiones, porque no vas a enfadar con este perfume, porque vas a reflejar siempre limpieza, porque vas a reflejar siempre pulcritud. Esto te lo puedes poner con un traje y un hombre trajeado con una fragancia así de limpia. No, hombre, llegas a romperla, porque llegas que te digan, ay, el doctor Francisco siempre tan elegante y siempre oliendo a limpio, siempre oliendo a recién bañadito, siempre oliendo a fresco. O que te digan, ay, a este Juan siempre está de pants, pero siempre oliendo limpio. Parece como si se acaba de bañar. Parece que no tiene otra cosa que ponerse, porque su ropa siempre está oliendo bien, porque me atrae. O cuando te digan, oye, Marce, oye, Erika, ¿cómo te fue la cita con Ramón? Y diga Erika, ay, Dios, me fue fantástico. ¿Por qué? Porque llegó en un atuendo sport casual, pero lo mejor
lo mejor de la cita, aparte de su presencia y de su conversación, fue que llegó oliendo riquísimo, que fue una fragancia que no me empalagó, que no fue la protagonista, más bien como que siento que mi perfume era demasiado para el momento, pero híjole, él olía muy rico, me tenía embelesada con sus palabras, con su personalidad y sumándole ese toquecito, esa cereza del pastel, una fragancia limpia, oliendo bien, fresco, verdoso. Pues esto, señoras y señores, que lo veo totalmente unisex por el ADN que tiene, por ese almizcle, por ese té verde, por esa naranjita, por esas flores que tiene, híjole, lo hace una fragancia espectacular, que debes tenerla y que debes de darle el valor y que debemos de darle el valor a este perfume, porque se me hace uno de los mejores lanzamientos del año 2023 y no hace mucho que acaba de pasar este año. Así que si se lo encuentran y les gustan las fragancias gustosas, limpias, acuáticas, verdosas y que siempre huelen a limpio, porque esa es la palabra clave, señoras y señores. Acuérdense que a las mujeres les gustan los hombres limpios. Sí, a mí me duró bastante en la piel, no les exagero, mínimo sí me duró unas 7 horitas, 8 horitas, yo sintiéndola. En la ropa no se diga, ya sabemos que todo en la ropa dura, pero ya para que al día siguiente me haya metido a bañar y le haya salido otra vez ese aroma para despedirse, como les digo, como los grandes, o sea, bajar el telón y decir, se acabó el día de hoy. Y todavía decir, yo tenía pensado ponerme otra cosa, pero ¿saben qué? Me la vuelvo a poner. Así está este perfume. Bulgari Men Rain Essence, una fragancia que debes de tener. Así que, amigos, amigas, muchísimas gracias por estar aquí. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita. Y recuerden que tenemos ya aquí los super thanks, los super stickers y el super chat. Así que, por favor, demos apoyo a este canal. Nos seguimos viendo en un próximo video. Muchísimas gracias. Y Bulgari Men Rain Essence debes de tener. Bye.